versículo 31 y 32. Lucas capítulo 4, versículo 31 y 32. Por favor, hermanos, si lo encontraron, pónganse de pie para leer la santa palabra de Dios. Lucas 4, 31 y 32. Vamos a leer los dos versículos todos juntos. Leamos Lucas 4, 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, todos juntos, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque eres bueno. Te pido, mi Dios, que nos concedas conocerte más y poder tener ese poder que necesitamos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El pastor Jorge Rocha, algunos lo conocen, me mandó un video, quizás se lo mandó a alguno de ustedes también, donde está con su esposa, sus hijas, su yerno, sus nietos, todos cantando al Señor. Y algo muy importante que podemos pensar de esto es la autoridad que Dios le ha dado a un hombre para que los que están sujetos a él por medio del diseño de Dios, porque Dios ordenó que el hombre es la cabeza del hogar, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, del reinado del rey David, él escribió un salmo dando gracias a Dios porque pueblos se ponían bajo su autoridad, porque Judá lo ungió, los ancianos de Judá lo ungieron con autoridad, porque los ancianos de Israel, que era el reino dividido, lo ungieron con autoridad. Y él pudo gobernar con autoridad Israel, así como Dios quiere que nosotros tengamos autoridad espiritual. Por ejemplo, usted en su ministerio, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, como padre de familia, sobre nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Estoy bendecido de que pueda mi esposa hacerme caso, mi hijo, mi nuera, mis nietos, a seguir la visión que Dios quiere que hagamos. Y hermano, tú necesitas autoridad espiritual. Amén. Tú como padre de familia necesitas autoridad espiritual. Tú como hijo de Dios, como siervo de Dios, necesitas autoridad espiritual. Y vamos a aprender de Jesús cómo tener esta autoridad espiritual. Dice ahí, versículo 32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era, ¿cómo era su palabra, hermanos? Con autoridad. Y todavía nos seguimos admirando de la doctrina de Jesús por una razón, hermano. Miren la pantalla, Juan capítulo 7. Vamos a Juan capítulo 7. Guarde su lugar ahí, pero vamos a Juan capítulo 7. Versículo 45 y 46. Juan capítulo 7. Versículo 45 y 46. Hablando de la palabra de Dios. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermano, la palabra de Cristo, hermano, la palabra del Señor, admiraba a los antiguos, admiraba a los discípulos, admiraba a los políticos, admiraba a los enemigos, y nos sigue a nosotros causando admiración la palabra
de Cristo, jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Podrán rebatir, contradecir que Dios no existe, que la Biblia no es la palabra de Dios, pero cualquier persona que honestamente escucha las palabras de Cristo se queda maravillado y entonces empieza a dudar de si realmente Jesús, si es el Mesías, porque jamás hombre alguno ha hablado así. Su palabra era con autoridad. Su palabra no era como divina, era y es divina. Amén. Cuando yo fui joven, quise encontrar la prosperidad, la felicidad, y me esforzaba mucho en mi trabajo. Yo entré en mi trabajo como un ayudante general. Tenía estudios, había estudiado en la universidad, pero pues entré en un trabajo y llegué en 3-4 años a donde todo el mundo había soñado llegar. Adentro de las oficinas, con una secretaria en otro escritorio, mi computadora, mi teléfono, café en la oficina, una bata blanca que usaba, y estaba yo en la cúspide de mi carrera profesional. Tenía apenas 23-24 años. Pero no era feliz, hermano. Le digo a mi esposa que es Berito, mi amor. Berito, mi amor, esa mujer sabe amar. Pero yo no la estaba haciendo feliz a ella. Ni tampoco estaba haciendo feliz a mi niño Samuel. En aquel entonces. Estaba perdido. Tenía la cartera, hermanos, gorda, de puros billetes, porque antes pagaban en la nómina y tú ibas al cajero que estaba ahí por la industria, un Banorte en aquel entonces, sacaba todo mi dinero y traía así de billetes, se lo decía a mi hermano Josué, que es pastor ahorita. Mira, Josué, mira. ¿Y sabe qué, hermano? Josué pues era joven, tenía 15 años, pero era más feliz que yo y sin dinero. Porque le cantaba a Dios, porque iba a la iglesia. Y yo estaba siendo infeliz a mi esposa me escribía cartas llorando por mi mal proceder. Hermanos, apaga el celular, por favor. Por mi mal proceder, no la hacía feliz. Y hermanos, yo tampoco era feliz. Haciendo lo que hacía, no era feliz. Entonces, empecé a buscar en la lectura la guía para poder ser feliz, y leí varios libros de superación personal, pero uno que leí se llama El Millonario Instantáneo. Hace mucho tiempo lo leí. Y lo leí con avidez, buscando cuál era el secreto de la felicidad. Y al final, casi el libro, habla el anciano que ahí menciona que era un jardinero millonario. Habla el anciano diciendo: la felicidad está en Dios. Amén. Yo ya no pude más. Amén. Mi madre estaba orando, mi hermana estaba orando, y yo fui con el pastor de mi iglesia. Se llama Gerald Branch. Se llamaba, porque ya no es pastor emérito. Y fui a decirle que yo quería conocer a ese Dios que hace a mi mamá feliz, que hace a mi hermano Josué feliz. Yo quería conocer a ese Dios, y no me explicó mucho el pastor, no sé si no me entendió, pero me dijo: ¿sabes qué? Ocupo ayuda, no hay quien lleve a los hermanos jóvenes a ganar almas, ¿pudieras tomar la llave y llevarlos, manejar para ellos? Dije: sí, yo puedo, yo quiero hacerlo. Había una hermana que se llama Elka, que es esposa del pastor, me dijo: hermano Crescencio, bajen con nosotros. Digo: no, yo no voy a bajar con ustedes a repartir tratados. Yo ni era cristiano, hermano, pero me quedé ahí leyendo mi Biblia. Bueno, una Biblia que estaba ahí, y empecé a leer el libro de Proverbios, y yo me quedé maravillado. Y yo pensé: si yo hubiera aplicado esto en mi carrera y en mi vida sería muy diferente. No tuviera esta amargura, este dolor, no sería esta persona que soy, haciendo daño a los que amo. Y ahí, hermanos, empecé yo a entender que la palabra de Dios es totalmente abismal, diferente
base a la sabiduría del mundo, como el hermano Oscar decía en la mañana escuela dominical. Entonces, hermanos, a través de ese entendimiento de que Dios ya me estaba hablando, fui a la iglesia, escuché la palabra de Dios, y ahí, hermanos, sorprendido por esa sabiduría divina, hermano, ahí caí de rodillas, aceptando a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Mire 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Amén. Y lo digo delante de mi madre y mi esposa que están aquí, porque ellas pueden testificar que todo lo que digo así pasó. Porque la palabra de Cristo, hermano, es una palabra con autoridad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, todos juntos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, todos juntos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Sabiduría de Dios. Mire Colosenses, adelantito, capítulo 2, versículo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Si tú hoy estás buscando algo, créeme que en Cristo lo vas a encontrar. Eso que no encuentras, esa felicidad que no encuentras, esa falta de autoridad que no tienes, en Cristo la vas a encontrar. Colosenses capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermano. Y por esa misma sabiduría, por ese mismo conocimiento, es que se admiraban de su doctrina y podrían discernir esto que está hablando esta persona llamada Jesús. No es algo común, no es algo normal, no es alguna estafa. Esto que Jesús está diciendo viene del Padre Santo, que nos ama, que nos quiere bendecir. Esta palabra es con autoridad. Amén. Autoridad del cielo. Amén. Yo busqué la palabra griega en ese pasaje donde dice que Jesús hablaba con la autoridad. Y la palabra griega en el diccionario original quiere decir poder de elección, libertad de hacer lo que uno quiere. Y realmente, hermano, nadie pudo resistir a la voluntad de Dios a través de Cristo por el poder de la palabra de Dios. Quiere decir licencia o permiso. Esta mañana me desperté, me fui a la cocina, no me quise hacer mi café, me regresé a mi recámara y le dije: mi amor, ¿me haces un café? Y mi amor se levantó a hacer el café. Y estaba pensando en la autoridad. Qué bonito es tener influencia. Qué bonito es cuando tú sabes que tienes una posición en el corazón de una persona. ¿Sabes qué, hermano? Tú necesitas autoridad en el corazón de las personas. Bueno, hermanos que tienen jóvenes, necesitas tener autoridad en el corazón de tus hijos. Sí. Hermanas que batallas con tu esposo, necesitas que Dios tenga la autoridad en el corazón de tu esposo. Yo como pastor necesito que la iglesia en su corazón tenga yo la autoridad para ellos, para que ellos puedan seguir adelante la visión celestial. Autoridad quiere decir habilidad o fuerza con la que uno está dotado, que posee o ejercita. Quiere decir el poder de la influencia y el derecho.
el privilegio, el poder de la regla o gobierno, el poder de aquel cuya voluntad y órdenes deben ser sometidas por otros y obedecidas. Autoridad sobre la humanidad, y esta es la autoridad que tiene la palabra de Cristo. Necesitamos la autoridad, amén, hermanos. ¿Y sabes qué? La tenemos. La tenemos porque cuando algo se sale de control, cuando una persona se sale de control, podemos hablar no en el nombre de uno, no en el nombre de porque yo lo digo, sino miren el nombre de Dios. En el nombre de Dios que te dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el nombre de Dios que te dice dad y se os dará. En el nombre de Dios que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En el nombre de Dios que te dice honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. En el nombre de Dios que dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. En el nombre de Dios que te dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Amén. En el nombre de Dios, en la autoridad de Dios, hermano, es que tú puedes influir sobre los demás. Amén. Es que tú puedes influir sobre tus hijos, en tu ministerio, en tu casa. Hermana, que usted batalla con sus hijos, con la palabra de Dios. No batalle, no pelee, no grite. Dígales, mira, se ha dicho Jehová. Amén. Y verás cómo eso, aunque sean rebeldes, los va a inquietar. La autoridad de la palabra de Dios. Número 2. Necesitas autoridad para enseñar. Mire ahí Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Una autoridad que cause admiración por lo sublime de la enseñanza. Hermano, ¿sabes por qué viene gente a la iglesia o va gente a la clase? No es por otra cosa, sino porque ellos dicen, oh, eso sí dice Dios. Esa sí es palabra de Dios. ¿Me explico, hermano? Aquí no hay secreto, hermano. Autoridad para enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque era con autoridad. La gente cuando sabe que algo es de Dios quiere estar escuchando la palabra de Dios. Una autoridad de la enseñanza. Oye, hice como dijo el predicador y ¿sabes qué? Funciona. Hermano, porque la palabra de Dios funciona. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es como la lluvia que desciende sobre los montes y llena la tierra, hermano, y produce fruto y no vuelve vacía. Amén. Por eso, hermano, sabemos y tenemos autoridad cuando dicen, eso que dice es verdad. Eso que dice funciona. Y eso que dice, Él lo vive. Y entonces Dios te da autoridad. Hermano, hermana, tú vas a tener autoridad en tu casa, en tu trabajo, en tu clase o en cualquier cosa, autoridad espiritual, cuando tú conozcas la palabra de Dios, cuando la enseñes y la apliques y cuando la vivas, y entonces no habrá oposición al poder de Dios. Vas a caminar por donde andas y vas a hablar y la gente va a escuchar y va a ver algo, porque tu palabra no es palabra vana, es palabra con autoridad. Autoridad para enseñar. Siguiente, Lucas 4:33.
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. ¿Qué dice, hermanos? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Que con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús tenía la autoridad del poder de Dios. Jesús era conocido en el mundo espiritual. Y hermano, los demonios, Satanás, pueden conocer un nombre de Dios. Dicen que cuando el hombre y la iglesia se arrodillan, Satanás tiembla. Y este demonio conocía quién era el que le hablaba, quién era el que le reprendía, quién era el que lo callaba. Mira, hermano, el demonio no tiene ninguna ética, el demonio no tiene ningún respeto, pero no tuvo de otra cuando encontró a alguien superior que sí lo podía someter y que lo podía enviar en ese momento a las cárceles infernales, y tienen pavor. Dice la palabra de Dios que los demonios creen en Dios y tiemblan. Amén. Y este demonio tenía temor y pavor de ese hombre, porque no era cualquier hombre. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre santo, un hombre perfecto. Dice ahí capítulo 4, versículo 34, diciendo: déjanos. Mira, hermano, todavía el demonio estaba tratando de negociar, hermano. Con el demonio no se negocia, hermano. Amén. Con el demonio no se negocia. Amén. Diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? Destruirnos. Mira, ellos saben. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Hermano, Dios te conoce y también los demonios te conocen. Para algunos de los demonios tú eres uno de ellos. Para otros tienen temor, porque dicen: si este hombre se pone bien con Dios, nos va a causar un estrago en el mundo espiritual satánico. Y nosotros vamos a sufrir cuando este hombre ore, busque a Dios, sea obediente, se santifique, ayune. No va a haber poder de nosotros los demonios, dicen ellos, para poder contrarrestar el poder de Dios. Y va a haber mucha gente salva, y va a haber mucha bendición cuando este hombre se ponga bien con Dios y tiembla. Por eso, hermano, cuando tú quieres orar, viene una distracción. Cuando tú quieres leer la Biblia, viene una distracción. Cuando tú vas a ayunar, te ofrecen el manjar más apetitoso. ¿Por qué? Porque es Satanás moviendo las cuerdas para que tú no te santifiques. Sí, amén. Pero mira, hermano, es claro que ellos tienen temor. Dice el versículo siguiente 35: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Jesús, hermano, no negoció, lo calló y lo mandó para afuera. Y dice: entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. ¿Y qué dice? No le hizo daño alguno. El demonio quería destruir a esta persona, pero no pudo hacerle daño porque no se atrevió, porque sabía del poder y la autoridad de Jesús, hermano. Y hermano, tú puedes tener esta autoridad así como Jesús. Él te da poder, hermano. Tú te puedes santificar. Y la gente se maravillaba, y dice ahí en el versículo 37: y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Número 1, la autoridad con la palabra de Dios. Número 2, autoridad para enseñar. Número 3, autoridad en el mundo espiritual. Número 4, hermano, Lucas 4:38.
Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. ¿Y qué dice? Le rogaron por ella, hermanos. Y nada más para recordar un poquito, hermano. Pedro Simón tenía esposa. ¿Sí? Y no fue un papa. Nomás para recordar esto, ¿verdad? Que dice que tenía esposa. Nomás para recordar, porque pues la Biblia es muy clara, pero cuando uno no la conoce, hermano, no la entiende. Pero aquí dice claramente, ¿verdad? 39. E inclinándose hacia ella, ¿qué dice, hermanos? Reprendió la fiebre. Reprendió la fiebre. Y la fiebre, ¿qué dice? La dejó. Y levantándose ella al instante, ¿qué dice? Le servía autoridad aún sobre la enfermedad, autoridad aún sobre el clima, autoridad sobre todo, hermanos. Estábamos en una boda la semana pasada. No era santa la boda, no era santa. Nosotros fuimos, cumplimos y salimos, porque amamos a la familia. Pero estaba lloviendo. Y todo el día llovió. Y todo el día siguiente llovió. Todo el día siguiente llovió. Y me dijo mi sobrina, tío, ora para que no llueva. Imagínate. Pues oramos. Y llovía. Y ya se acaba la boda. Y a la hora de casarse, no llovió. Amén. Y luego iba a empezar la fiesta, que no era santa, y empezó a llover. Y me dijo otra persona, ore para que no llueva. Me acordé de Jesús en la boda de Caná, ¿verdad? Y le dije, ¿cómo se llama la muchacha? Elisa. ¿Y si oro vas a creer? Dijo, sí. Y volvió a llover, entonces oré, se quitó la lluvia. Toda la boda, todas las pachangas se la pachanguearon bonito. Pero yo sé que ellos llevan eso en su corazón. Y yo le decía, Señor, ellos, aquí no soy yo, aquí es tu nombre el que está en juego. Aquí yo no importo, pero tú, Señor, ellos saben que soy siervo tuyo. De hecho, me pusieron a poner palabras, a decir palabras en la boda. Y agradezco el privilegio. Señor, yo soy siervo tuyo, Señor. Tú no puedes dejar tu palabra abajo. Dejó de llover, terminó todo, hermano, y llovió todo el día después, todo el lunes llovió, todo el día llovió. Solamente en ese momento, en la noche, dejó de llover. Hermano, Dios, y eso también nos pasó en San José, lo contrario, que lloviera, y en San José llovió. Y dice claramente la palabra de Dios que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí. Pero Elías oró y el cielo se cerró y oró otra vez y dio lluvia y bendición. Amén. Autoridad de un hombre de Dios. Ahora, hermanos, Dios puede controlar la lluvia, el sol. Dios puede controlar la enfermedad, como vimos la suegra de Pedro. Podemos orar para que alguien sane y Dios sana. Y Dios la mayoría de veces contesta, hermano. Amen. Solamente que Él ya haya decidido que la persona se va a ir, pues entonces ya no hay que hacer. Dios contesta cuando un hijo, hermanos, los que somos padres sabemos, se anda descarriando. Oramos, nos humillamos y oramos por ellos y Dios hace algo. Dios contesta, hermano, cuando nuestros enemigos nos atacan. Oramos, Señor, por los enemigos, perdónalos y Señor, que ya no estén molestando, y Dios los desaparece, los castiga y los desaparece. Hermanos, sí. Amén. Sí, Dios. Pero para eso necesitas autoridad divina. Amén. Y esa autoridad, hermanos, se adquiere a través de una vida santa, hermano, una vida apartada. Sí. Hermanos, somos de Él, para Él y por Él. Amén. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Amén. Oración, ayuno, conocer la palabra de Dios. Ciertamente el conocimiento no es lo que salva a la gente.
Pero cuando predicas tenemos que conocer lo que estamos hablando. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de fe. Ser llenos de fe. Amén. Amén. Y entonces, hermano, tendremos la autoridad. Nuestra vida puede ser transformada. Nuestro entorno, necesitamos autoridad espiritual como padres, como siervos, como cristianos en este mundo. Y si todavía falláramos, porque dice la palabra de Dios, porque no hay hombre que no peque, ¿verdad que no? Sí, entiendo. No hay hombre que no peque. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 2, hermanos, y vamos a mirar para terminar estos versículos. Juan capítulo 2, 14. Juan 14, del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aun que mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree, por ahí tenemos que empezar. Amén. Llevé a los hermanos ayer a una iglesia grande con visión, porque yo creo que mis hermanos son capaces de tomar la visión y son capaces de ser usados por Dios para llevar la visión, no de Crescencio Díaz, no de Paul Chappell, sino la visión de Dios para este lugar. Amén, hermanos. Para este pueblo de San Diego. Oh, que es fácil. Vámonos al desierto, vámonos a Arizona a vivir para pagar poca renta. Sí, es muy fácil huir, hermano. Pero Dios tiene un plan para San Diego y Dios te escogió a ti para hacerlo, hermano. Amén. Porque cualquiera puede huir. Pero Dios tiene poder aún en la tierra que traga a sus moradores de hacer grandes cosas para Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. ¿Sabes qué? Voy a cerrar el cielo nomás para que el nombre de Cristo sea levantado en alto. Cuando María le dijo a Jesús que no tenían vino, Jesús dijo: mujer, ¿qué pasó? No venía a hacer milagros. Y él dijo: hagan todo lo que él les diga. Y él les convirtió el agua en vino por su santo nombre. Amén. Solamente porque María declaró que él podía hacer un milagro. Oh, hermano, Dios tiene mucho respeto por su nombre. Nosotros perdemos tanto tiempo de no querer glorificar su nombre, hermano. Todo lo que pidieras el Padre, dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, hermano. Qué preciosa palabra. Amén. Versículo 14: si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Yo lo haré. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Dice la palabra del Señor: y todo lo que pidiereis en oración. Amén, hermano, la oración. Amén. Creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Mateo capítulo 7, versículo 7, hermano. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, ¿qué dice? Se le abrirá. Y podemos entender y decir: Señor, pero somos bien pecadores, sí. Quizás tú no tengas autoridad por tu vida que has llevado, pero todo lo que pidieres al Padre en su nombre. Amén. Mira, Señor, tú me conoces. Amén. Amén. Pero mira, en el nombre de aquel que sí vivió una vida santa, Amén. en el nombre de aquel que sí te obedeció, en el nombre de aquel
que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En el nombre de aquel que amó como nadie ha amado a la humanidad. En el nombre de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. En el nombre de aquel que resucitó de los muertos. En el nombre de Cristo, Señor, que es nuestro mediador. Que tú te agradas de Él para contestarnos a nosotros pecadores. Y tienes autoridad por causa de Cristo para cambiar este mundo para bien, hermano. Ahora, si tú te pareces a Cristo, si tú te santificas como Cristo, si tú obedeces como Cristo, hermano, aparte de que Él tiene toda la autoridad, Dios te va a dar también a ti autoridad. Tú necesitas autoridad. Necesitas, ¿para qué? Para que lo que tú gobiernas sea bendecido y prosperado por Dios. Para que tus hijos no sean borrachos, drogadictos y rebeldes. Para que tu trabajo salga bien. Para que tu vida sea bendecida. Para que tu esposo, hermana, se entregue a Dios. Mira, aquí esta mujer que está sentadita aquí en la primera fila. Se puso en este altar de este lado, orando como una ebria, dice la palabra de Dios, así como se veía a Ana, que parecía una ebria. Yo me acuerdo ver su boca de mi madre orando por mí. Y esta mujer que no podía cambiar ni un comino de este hombre, que era un soberbio, que era un hombre pecador, malvado, que no tenía respeto de nadie ni de nada. Ahí de rodillas, esta mujer cambió la historia de este hombre por la autoridad que le dio Dios al orar, porque Cristo le contestó. Amén. Cristo puede cambiarte, hermano. Amén, pastor. Necesitas autoridad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu santa palabra. Hermano Dios, la luz venga al altar. Pase, venga con Dios, hable con Dios. Todos de pie, por favor, todos de pie. Todos de pie. Si el Señor le habló y puede pasar al altar, pase al altar, hermano. Si no, se puede arrodillar en ese lugar también. Señor, ¿cuánto necesitamos, Señor, de esa autoridad, mi Dios? No una autoridad humana que truena dedos, que da órdenes gritando, no, Señor. La investidura de lo alto. Dijo el Señor, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Señor, necesitamos ese poder de arriba, Señor. Esa palabra llena de autoridad. Esa oración, Señor. Esa vida santa. Necesitamos, Señor, esa gracia. Bendice, mi Dios, a tu pueblo. ¿Quién diría, pastor? Yo necesito esa autoridad. Ore por mí, pastor, y levanta su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Está la mano, hermanos. Está la mano. Búsquela, búsquela. Santifíquese. Lea su Biblia, ore y verá cómo la autoridad de Dios vendrá a su vida. Quizá habrá alguien que dice, pastor, yo no tengo seguridad que voy al cielo y no quiero ir al infierno. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Quiero saber cómo puedo ir al cielo. Alguien levanta su mano. Ore por mí, pastor. Quiero saber cómo puedo ir al cielo. No quiero ir al infierno. Alguien levanta su mano. Ore por mí, pastor. Señor, gracias, mi Dios. Padre, no queremos autoridad para mover gente a nuestro antojo, Señor, ni para hacer nuestra voluntad. Simplemente, Señor, queremos la autoridad para glorificar tu nombre, Señor. El poder de lo alto, Señor. El poder de ser fieles. El poder del ejemplo. El poder de la palabra. El poder de la gracia de Dios. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, y danos esa autoridad. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermano Eric, ¿nos puedes pedir por